es un objeto en la vida cotidiana, en el mundo real, pero para implementarlo o para tratar de modelarlo a partir de este esquema de clases, es decir, la clase como tal, pues sería nuestro objeto a modelar. Y quedamos entonces que esos atributos, como mencionaba Axel, podrían ser el estado, que me va a decir cómo está el objeto en ese momento, o qué características tiene el objeto también. Y bueno, estos atributos quedamos que se representan por medio de variables. Entonces, estas variables pues van a ser como nosotros las hacemos de tipo humano, de cualquier tipo de dato primitivo, string, boolean, boolean, el que ustedes puedan definir. Podrían ser atributos que van a caracterizar o que me van a determinar cómo es mi objeto en particular. A este tipo de atributos o a este tipo de variables también se le denomina variables globales. ¿Sí? Y son justamente pues variables que cualquiera puede acceder, es decir, tanto cualquier elemento, cualquier parte de la clase ballena va a poder utilizar estos atributos o estas variables globales. Si yo, por ejemplo, en nadar quisiera utilizar la variable color y decir la ballena de color tal está nadando. Por ejemplo, si lo quisiera agregar, la ballena de color, aquí muestro el dato, está nadando. Aquí, sin ningún problema, yo podría hacer uso de esta variable o de este atributo que denominamos al inicio como color. ¿Por qué? Porque es una variable global, es decir, que cualquier parte de la clase ballena lo puede utilizar. Y además, al hacerla pública, estamos permitiendo que cualquier otra clase ajena a ballena la pueda también utilizar. Es decir, aquí, por ejemplo, nosotros ya a partir de otra clase que se llama program y del método main, estamos asignándole o determinando que esta ballena va a tener un color azul. Y ya quien se encargó de asignarlo fue otro elemento u otra parte del sistema, del programa. Entonces, si nosotros usamos esta variable color, por ejemplo, aquí en esta función o en este método nadar, también sin problema tendría que poder usarla e imprimir pues el dato que ya se le asigna. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a mandar llamar a ese método nadar. ¿Cómo lo mandábamos llamar? Ya me estaba adelantando. ¿Cómo mando llamar, por ejemplo, a ese método nadar? En la clase principal, En la clase principal, el se programa. define ajá, Okay. se define una variable del tipo objeto Ok. y esa variable tipo objeto contendrá todos los métodos y atributos del objeto. Ok. Y ya si quiere mandar a traer esa función, entonces nada más se pone el nombre de la variable, el punto, el nombre de la función y los paréntesis. Y los paréntesis. Ok, muy bien. Sí, a lo mejor ahorita en este momento todo suena como un poquito. mm, a lo mejor nos empezamos como a confundir, sobre todo por los términos que se usan mucho: objeto, atributo, método, instancia, pero la idea en sí, pues es esa. Es decir, nosotros creamos en nuestra función main, en nuestro método main, recordando que esa es la que se encarga como de orquestar toda la ejecución del programa y me dice: tú vas primero, luego te toca a ti, luego te toca a ti. Es la que nos va dirigiendo el orden o la secuencia en lo que se va a ir ejecutando nuestro código. Entonces, dentro de la función main, la idea es que pues, me vaya invocando, me vaya diciendo qué objetos se van a ir ejecutando en este caso. Y justamente como menciona Axel, esta variable que nosotros ya desde la clase pasada denominamos ballena azul, entonces esa variable, lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo en esta línea, pues es únicamente definir que la variable ballena azul, el tipo de variable que va a ser es del tipo objeto. En este caso, nuestro objeto se llama ballena. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esta variable va a ser del tipo ballena. Y una ballena que tiene, o una ballena con qué la define, pues con todas estas características, con un color, con un dorso, con un tamaño y con estas acciones o estos métodos: nadar, comunicarse y bueno, todo lo que nosotros habíamos definido en la clase pasada. Entonces, ya únicamente para mandarlo llamar sería con esa variable que definimos el objeto que se llama ballena azul,
y pues el método, ¿no? Entonces, en este caso es nadar. Con esta modificación que hicimos, a partir de identificar o a partir de decir, ok, estas son variables globales, toda la clase lo puede usar y aparte todas las otras clases, al ser públicas, también la pueden modificar. ¿Qué creen que suceda cuando llegue a ejecutar nadar? ¿Qué debería de imprimir con esta modificación que acabamos de hacer? Todo La lo que iba a ballena está nadar. nadando. Ajá. ¿Ok? Debería decir la ballena de color. En este caso es un texto. ¿Ok? En este Ajá. caso sería nada más esta línea, este El texto. texto. Pero ¿cómo saldría el texto? Ya así específicamente, ¿qué diría el texto? La ballena de color La azul ballena de está color nadando. azul. Okay. La ballena de color azul está nadando. Vamos a probar y vamos a ver si es cierto. Okay. En el primer método o la primera acción que nosotros invocamos fue la de nada. Y nos dice la ballena de color azul está nadando. Muy bien. Entonces sí lo ejecutó. Sí puede usar ese color, o sea, sí puede usar esa variable que les comento también se denomina variable global o atributo. Pero aquí lo que yo quiero que vean es algo importante. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo a esa ballena no le asigno un color? Es decir, esta línea no la tengo. ¿Qué creen que hubiera pasado con esa línea, con esa instrucción, con ese texto? ¿Cómo saldría? Hubiera salido en blanco. Hubiera salido en blanco. Ajá. Así es, hubiera salido en blanco. ¿Por qué? Porque esta variable color, yo nada más la estoy definiendo. Es decir, yo nada más estoy diciendo, sí, mi ballena va a tener un color. No le estoy indicando todavía en ningún momento qué color va a tener. Se lo asigné a partir del método main en la ocasión pasada, pero si yo ahorita lo volviera a correr, me saldría nada más de esta forma. La ballena de color tal, no me sale algún dato, está nadando. Sí, entonces aquí lo que nosotros tenemos que cuidar o empezar como a identificar con estos atributos o variables globales, también lo pueden nombrar de esa forma, es, es visualizar en qué momento del orden de la ejecución del programa yo requiero asignarle un valor o requiero a lo mejor que ese valor se mantenga para todos mis objetos que yo vaya a crear. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Pero bueno, entonces, a ver, va otro ejemplo. Estamos de acuerdo que aquí yo puedo utilizar entonces cualquiera de estos atributos, color, dorso, tamaño o largo. Sí. ¿Sí, verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Color va a ser igual a azul. Y ahora sí, ejecuto esto. ¿Qué creen que pase? ¿Sale o no sale el color? Sí sale. Sale el color. Vamos a probarlo primero. Sí debe de salir. Pero vamos a empezar también como a ir visualizando cuál sería el flujo en el que entraría nuestro programa. Nos dice la ballena de color azul está nadando. Ok, sí sale ya el nombre del color. ¿Por qué sale? Al momento que empieza como la compilación o la ejecución de nuestro programa, realmente lo que hace es esto. Ballena es como ballena azul, perdón, es mi copia de ballena. Es decir, ballena azul ya trae todas las características que tiene mi clase ballena. Trae un color, bueno, una variable color, una variable dorso, una variable tamaño, una variable, ¿cuál era la otra? Largo. Y trae sus cuatro acciones: nadar, comer, comunicarse y migrar. Pero la primera ejecución que hace o la primera acción que va a hacer inmediatamente después de haber creado esta instancia o esta variable, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que hace? Nada. Nada. Entonces lo que hace el programa para compilarlo realmente dice, ok, tu ballena azul te vas a la función nadar. Entonces nos vamos a la función nadar. Sería justamente esta que acabamos de modificar. Y ya dentro de nadar, pues va a empezar línea a línea lo que tenga la función.
Entonces, la primera línea que tiene ahorita nadar me dice, ok, a la variable global, a la variable que todos podemos usar, asignale el valor de azul. Y ya imprime pues el texto. La ballena de color azul está nadando. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahora hago esto? Por ejemplo, en el de nadar. En el de, ¿cuál es el otro que tenemos acá? En el de comer. La ballena, la quiero agregar también al mismo texto. De color, tal cosa. Bueno, aquí le imprimo, le imprimo también el color en la función, en el método comer. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? Voy a dejarlo nada más con una vez y este lo voy a bajar. Quiero que primero coma mi ballena y luego nade. ¿Qué creen que pasaría en la oración o en el texto de comer? No ¿Imprimiría daría o el no color. imprimiría el color? No daría el color. ¿Ok? Ya que no lo tiene asignado. Exactamente, no daría el color. ¿Por qué no daría el color? Porque ese orden en el que yo estoy mandando llamar a mis funciones o a mis métodos es el orden en el que se van a ir asignando. ¿Hasta qué momento se asignó el color? Así como tenemos ahorita el ejemplo del código. ¿Hasta que entra a cuál función o a cuál método? Entonces tendría que estar primero Nadar. nadar. Exactamente. Hasta que primero nada o hasta que entra a nadar, me dice, ok, ahora sí el color es azul. Si nunca entró a nadar, nunca va a lograr asignar ese color azul. Entonces, ese comportamiento que ahorita más o menos es lo que quiero que alcancen a ver, es lo que nosotros vamos a tener con este tipo de variables o con este tipo pues sí, de variables globales o de atributos. Es decir, cualquiera los va a poder modificar, toda la clase tiene acceso a ellos, pero tenemos que ver justamente en qué momento del flujo de nuestro programa ocupamos, pues ya sea asignarlos o modificarlos o bueno, la operación que queramos realizar. No sé, hasta ahorita alguna duda, muchachos, más o menos se va viendo qué sucede con estas variables globales. Sí. Sí. Sí, muy bien. Y bueno, la otra parte es si estos atributos o estas variables globales que ya vimos que toda la clase puede usarlos y además si yo las hago públicas, cualquier otro elemento las puede usar o modificar. Eh, Hay otro tipo de variables también que nosotros podemos encontrar. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí en comunicarse. Este otro tipo de variables son aquellas que únicamente pertenecen al método en particular o a la función en particular y se llaman variables locales. Y bueno, estas variables locales pues son variables comunes y sencillas como las podemos requerir. Una variable igual del tipo de dato primitivo que ocupemos. In, double, char, string, float, entero, lo que ustedes quieran. Pero la principal diferencia o la principal particularidad de estas variables locales es que únicamente, pues como su nombre lo dice, van a existir de manera local para el método en donde lo utilicemos. Es decir, si aquí yo, por ejemplo, defino el nombre de mi ballena, se llama hijo. Y en el mensaje le pongo la ballena de nombre tal, está hablando cetáceos. Nombre ballena. Entonces, esta variable que yo definí como nombre ballena únicamente va a existir para la función comunicarse. Si yo aquí en la función nadar o en la función comer o en cualquier otra parte de mi código quisiera utilizar ese nombre ballena, nombre ballena, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque precisamente esa variable va a existir únicamente para el método en particular, para la función en particular. Entonces, Y ahí, maestra, si queremos poner una sí. variable local en cada, por ejemplo, nadar, comunicarse, comer, la misma variable local la tenemos que copiar. Ok. Ajá, si yo ocupo, Por eh, ejemplo, si quiero poner en la ballena de color azul,
que se llama nombre ballena, y no está nombre ballena, la tengo que repetir, ¿no? En nadar. Ah, ok, sí. Pues, y bueno, aquí justamente hay algo que nosotros tenemos que empezar también como a distinguir. Suponiendo que yo ocupo que en comunicarse aparezca el nombre de la ballena y en nadar también, porque yo la puedo copiar y pegar sin problema y ya va a existir para ambos. Eh, el que nosotros tengamos una variable local también va a permitir hacer algo. Yo puedo decir que esta ballena se llama, por ejemplo, Will. Y realmente, aunque ambas variables se llaman exactamente igual, es decir, ambas son del tipo string, nombre y bajo ballena, yo puedo asignarle los valores que yo quiera porque pues son variables que únicamente existen para este contexto, para este pequeño método o para este otro. Este en particular, pues nada más para nadar y esta otra nada más para comunicarse. Entonces, no importa o no entra en conflicto el nombre de la variable que yo le dé a nivel local. Puedo tener una variable X en un método, una variable X en otro método, otra variable X en otro método y todas se pueden llamar X, siempre y cuando estén en distintos métodos. Pero aquí viene también entonces algo que nosotros tenemos que considerar. Si yo quisiera que a lo mejor mi ballena para cualquier función que haga, para cualquier acción que haga, se llame Keiko o se llame Willy o el nombre que yo le quiera dar, y todos a lo mejor van a ocupar ese dato, entonces a mí me conviene que en vez de tener 4 variables locales, más bien pues la haga global, la suba y le diga, ok, pues todos quieren hacer uso del nombre, la defino acá abajo, digo acá arriba, perdón, y ya le doy el nombre de manera generalizada. Y aquí es en donde sí habría un conflicto. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo una variable a nivel local y otra variable a nivel global. Ambas son el mismo y a lo mejor aquí pues, una puede tener un dato y otra puede tener el otro. Entonces aquí es donde sí habría un detalle y el programa quizás no tomaría, o más bien no va a tomar a lo mejor con la que nosotros estamos visualizando la idea. ¿Sí? Sí se pueden definir dos variables igual, pero ahorita vamos a procurar que si yo tengo una variable local, no nombrar una variable global del mismo modo, para que no haya como que este conflicto entre variables. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, bueno, les digo, aquí nada más lo que nosotros tenemos que cuidar es o visualizar, empezar como a plantearnos esta idea de diseño de clases, es primero tratar de visualizar dónde voy a ocupar yo mi variable. ¿Lo ocupo nada más para este fragmento de función? La puedo definir como global. Todos la van a ocupar, alguien va a ocupar sumarla, otro la va a restar, alguien va a ocupar multiplicarla. Entonces la defino mejor como global para que todos la puedan utilizar. Pero si nada más alguien la va a utilizar una función en particular, a lo mejor me conviene definirla como variable local, es decir, como variable dentro del método. ¿Ok? Y bueno, ¿qué sucede también con estas variables locales? Pues justamente al ser locales, los únicos que la pueden usar son los métodos, ¿no? Si alguien más, cualquier otra clase, cualquier otro elemento de mi programa quisiera utilizarla, no va a poder. ¿Por qué? Porque pues justamente eso, porque nada más existe para el método en particular. Si se fijan aquí y yo visualizo como que esta ayuda que me da, en ningún momento me aparece nombre-ballena. Entonces, pues justamente esa sería como la principal diferencia que tenemos entre los atributos, o también nombrados variables globales, y las variables locales, cualquier variable que yo pueda definir dentro de una función. Hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿Alguna duda? No, ninguno. ¿No? ¿Vamos Todo bien? bien. Ninguna, profe. Ok, excelente. Entonces, bueno, en general, estas son como las características básicas que nosotros podemos tener al momento de hablar de este paradigma o de este nuevo enfoque de programación orientada hacia generar objetos, de programación orientada a objetos.
Pero hay otra cuestión muy importante que resulta al momento de trabajar con clases o al momento de diseñar clases, y es que justamente una de las características principales de este tipo de programación es que busca, sí, o sea, busca que todos los componentes o que todas las partes de mi programa se comporten como pequeñas piezas o como pequeños objetos o componentes de objetos para que puedan interactuar entre sí. Sí, esa es una característica. Pero la principal también es que yo pueda reutilizar ese código que yo ya tengo con la finalidad pues de teclear menos líneas, es decir, de tener menos cantidad de código. Entonces, esa es otra de las principales características que tenemos con esta programación orientada a objetos. Lo veíamos aquí. Deben de interactuar como piezas y bueno, la principal es que vamos a intentar reutilizar ese código. ¿Cómo nos va a permitir también reutilizar ese código? Ok, aquí viene algo muy importante. Cuando yo diseño una clase o cuando yo creo un objeto, por ejemplo, en este caso, ya agregamos a nuestra clase ballena. Esa clase ballena, si bien ya la diseñamos y ya forma parte de nuestro programa, también nos va a permitir que funcione como una especie de plantilla. ¿Y a qué me refiero como una especie de plantilla? Vamos a analizar un poquito esta imagen, por ejemplo. Estamos de acuerdo que en este caso ambas de las dos imágenes que vemos aquí, o de los dos animales que vemos aquí, son ballenas, ¿cierto, Ana? Sí. Sí. Una es una orca, la otra es una ballena azul. Pero podemos observar, por ejemplo, que ambas ballenas tienen color, ¿sí o no? ¿Tienen algún color? Sí. Sí, Sí. tienen algún dorso, sí, un tamaño Ujú. y una longitud. Y las dos ballenas pueden también pues, hacer las 4 acciones: nadar, comunicarse, como comer y migrar. Entonces, el que yo tenga un esquema o un programa a partir de objetos o a partir de clases, me va a permitir también reutilizar esa clase para yo intentar modelar otro personaje, otro objeto. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo hacemos? Hacer Mm, con un arreglo. Mm, Con un arreglo, podemos también, ya va a ser un tema que vamos un poquito más adelante. Nada más que no sé qué le moví aquí. Un minutito. ¿Qué pantalla están viendo ustedes ahorita, muchachos? La de... La de las El Meet. llamadas. Sí, ahora Ah, está no, viendo el la Power. presentación de ahorita Power. por favor. Ya se me había trabado esto. Ok, entonces, bueno, lo que nosotros ahorita vamos a buscar hacer es también modelar esta segunda ballena, que se llama orca, o que va a tener las características de una orca. ¿Qué creen que pudiéramos hacer? Si ya más o menos vimos que ambas tienen las 4 características: color, tamaño, dorso y largo, y tienen las 4 acciones. ¿Qué más o menos? A ver, denme ideas. ¿Qué Lo creen? primero que se me ocurre es crear otra clase exclusiva para la orca. Ok, pudiera ser que yo cree otra clase exclusiva para la orca. Agregaría aquí otra clase y ya le digo que se llama orca. Pero bueno, justamente lo que evitamos o lo que intentamos evitar pues es esa clase orca. A lo mejor tendría exactamente lo mismo: un color, un dorso, un tamaño, un largo, nadar, comer, comunicarse y migrar. Y luego a lo mejor lo copiaría y lo pegaría, pero lo que buscamos justamente con la programación orientada a objetos o lo que busca la programación orientada a objetos es reutilizar el código que ya tenemos. Entonces, realmente, si se Tiene una fijan aquí, instancia. exactamente. Cuando yo creo la instancia o cuando yo creo esta variable que se llama ballena azul y es del tipo ballena, yo le estoy diciendo: tu ballena azul, tu variable ballena azul, tienes todo lo que tiene la ballena. Es decir, tiene como una copia de todo lo que tiene ballena. No estoy modificando en ningún momento a la ballena en particular. O sea, en ningún momento yo estoy modificando como tal esta clase ballena,
sino que yo estoy modificando o yo estoy usando esa copia que se generó de ballena y que ahora la voy a utilizar a través de ballena azul. Entonces, si esta ballena azul o esta variable ballena azul es como una copia de esta plantilla, si así lo queremos ver, de este objeto ballena, que me sirve como una especie de plantilla, entonces yo puedo tener tantas instancias o tantas variables del tipo ballena requiere. Yo puedo definir otra instancia que se llame orca y pues también decirle, ok, ahora tu orca vas a ser otra ballena distinta, otra ballena con otro color, otro tamaño, otras características, pero que todavía pues tienen un color, un tamaño, un dorso, nadas, comes, te comunicas. Entonces, a ver, ¿cómo terminaría aquí de definir esa instancia? Es igual a new, ballena, en paréntesis y punto y coma. ¿Ok? Es igual a new, ballena, paréntesis y punto y coma. Entonces, a partir de esta segunda variable orca, es como si yo tuviera dos copias de mi ballena. Una es la copia de ballena que voy a usar con la variable ballena azul y otra copia en blanco de la plantilla ballena que se llama orca. Entonces, ambas yo les voy a poder modificar y en ningún momento estoy hablando de que estoy como modificando tal cual la clase ballena, sino que veámoslo o entendámoslo así, que como si fuera una copia de ese elemento o de esa clase, de ese objeto que ya estoy definiendo como plantilla genérica, si así lo queremos ver. Pues, por ejemplo, aquí, a partir de esta segunda variable o de esta segunda instancia que se llama orca, yo le puedo decir, ok, tu orca vas a tener un color negro con blanco, vas a tener un tamaño, eh, vas a tener también pues, todas las características que tú quieras definir. Pero entonces lo que nos va a permitir o a lo que vamos es que la programación orientada a objetos o hacer uso de clases me permite esto, que nada más a partir de la instancia yo pueda traerme todo lo que tenga el código sin necesidad directamente de que, o bueno, sin que tener que volver a replicarlo y agregar otra clase a lo mejor. Sí, no sé si más o menos se entiende a lo que vamos. Ujú. Sí, Sí, vamos. profa. Profa, Sí, adelante. y en caso de que, por ejemplo, queramos hacer uso de esa segunda copia, Uh-huh. ¿cómo modificaríamos los console grade? Ok, Sin afectar pues a ballena. ok, ese sí es un detalle. Los console write, si yo usé una variable local, la variable local se va a quedar y va a ser la misma para mi orca, para mi ballena azul. O sea, si yo aquí le dije, tu ballena te llamas Willy, independientemente de si es la orca o es la ballena azul, se va a llamar Willy, por ser una variable local. Pero si yo mi objeto lo modelé a partir de únicamente variables globales, entonces podemos hacer algo como lo que hicimos aquí. Decirle la orca tiene estos colores y la ballena azul tiene estos colores. Sí, pero eso también hay que desde que diseñamos el programa son aspectos que tenemos que cuidar. Por ejemplo, aquí lo que yo voy a hacer ahorita es echarle este azul al método nada más para que se quede el color. Por ejemplo, yo voy a ejecutar, esta trae el color. La función adder trae el color en ambas ballenas. Entonces, aquí le asigno el color y digo que van a dar. Y después, aquí también con la orca le decimos que van a dar. Aquí realmente lo que tiene que decirme es primero la ballena es de color azul y está nadando, y luego la ballena de color negro y blanco está nadando. Pero si se fijan, aquí lo importante pues es visualizar que principalmente como que este diseño de plantillas o este diseño de a partir de instancias pues se logra justamente en su mayoría por los atributos o por las variables globales.
Y bueno, también por las acciones que también va a traer el otro objeto, la otra instancia, pero bueno, eso más o menos sería como la idea de qué me permite hacer el trabajar por medio de clases. Entonces, hasta aquí más o menos se va entendiendo, chicos, o cómo está esta onda del diseño de clases y de Sí, trabajar con objetos. sí. Ok, entonces, bueno, esto si nosotros lo llevamos ya a la práctica, pues nos va a permitir, les repito, sintetizar bastante el cómo generamos un programa. Por ejemplo, aquí, si yo genero, yo defino una clase genérica, si así lo queremos nombrar, una clase base, una plantilla que se llama persona, y le digo que cualquier persona va a tener un tono de piel, un nombre, una estatura, un color de ojos, un apellido, una ciudad y bueno, todo lo que podamos enlistar de una persona que a lo mejor puede trabajar en un programa determinado. Entonces, esta persona va a ser mi objeto, pero de ese objeto yo puedo definir que, ok, Axel, Axel también es una persona y al momento de yo decirle que Axel es una instancia de persona, entonces Axel por consiguiente también trae un nombre, una estatura, un color de ojos y lo podemos hacer pues tantas personas yo ocupe generar, ¿sí? Sin necesidad de tener a lo mejor en este caso cuatro clases, la de Homero, Bart y Lisa. Entonces yo genero nada más una sola clase genérica que se llama persona y hago que pues mis 4 instancias sean de este tipo persona. Y bueno, justamente pues en el ámbito de los videojuegos es algo que se puede utilizar bastante. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar en algún videojuego tipo LOL, donde podemos tener a lo mejor un personaje que pudiera ser esa mi clase, pero ese personaje pues puede tener, o sea, a lo mejor todos van a tener un poder, un nivel de vida, un nivel de daño, no sé, pero puedo tener a lo mejor una categoría que son, no sé, de ogros, de elfos, de magos, de guerreros, de hechiceros, no sé. Pero lo que me permite es que yo nada más cree una clase y sea a partir de las instancias donde yo modele ese comportamiento. Entonces, hasta aquí más o menos vamos bien, muchachos. Maestro, Sí, Che, adelante. ¿no sería tipo GTAs que los NPCs de personas que van pasando, todos serían la misma clase, pero ponen aquí como ejemplo en las La skin ballenas, distinta. que les ponen, ajá, skins diferentes? ¿Sería Así. algo así? Sí, más o menos esa es como la idea. O sea, intentar nada más generar un solo objeto y que, bueno, o sea, que a lo mejor pues ya nada más cambie, todos van a traer un modelo en 3D, pero que pues sea a partir de este recurso, a partir de este otro, a partir de este otro, pero todos traen como atributo a lo mejor ese, ese componente en 2D, en 3D. Ya he dicho en otros términos, a lo mejor todos traen ese botón, o traen esa imagen, o traen ese aspecto visual, pero pues cada uno con su distinto valor, cada uno con su distinto dato, con azul, con negro, blanco, como en el caso aquí, por ejemplo, de nuestras ballenas. ¿Sí? ¿Vamos bien, muchachos? sí. Sí. Ok, Todo correcto. excelente, chicos. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Pero bueno, a ver, vamos a hacerlo entre todos. Y para eso ya les voy a pedir que me vayan apoyando. Voy a dejar bueno, les explico y dejo de compartir la pantalla para ahorita cederle la pantalla a alguien más. Vamos a hacer un ejemplo a ver si se va comprendiendo un poquito cómo se trabaja con objetos. Eso está muy sencillo. Vamos a retomar el caso de nuestra calculadora, de nuestra calculadora básica, recordando pues esos ejemplos que habíamos hecho el semestre pasado, pero ahora vamos a tratar de visualizar que nuestra calculadora,
la vamos a modelar, la vamos a definir como el objeto como tal, que va a ser nuestra clase. Y esa calculadora, como atributos, va a tener dos números. Y como métodos, pues va a tener a sus funciones principales. ¿Cuáles son sus funciones principales? O básicas. Las cuatro operaciones básicas. Las cuatro operaciones básicas. Sumar, restar, multiplicar. Y bueno, pues vamos a hacer este pequeño ejercicio para ir visualizando cómo quedaría, por ejemplo, ya con algo que lleva a lo mejor unas cuantas operaciones. Entonces, este es lo que nosotros ahorita vamos a intentar hacer, pero ya construirlo pues a partir de una clase, a partir de un objeto. ¿Se entiende el ejercicio? Sí. Entonces, a ver, dejo de compartir mi pantalla, chicos. Y le voy a pedir, por favor, por aquí a Alejandro Colín. ¿Me escuchas? Sí, entiendo. Sí. Ok, ¿me pudieras ayudar tú compartiendo, Alejandro? Y bueno, ahorita voy a hacer un pedacito para que vayan poniendo atención. Ahorita, después de ti va a seguir más. Creamos otro proyecto. Un proyecto nuevo. Vamos a abrir uno desde cero. Ahí voy. Sí se ve. Maestro lector es de una calculadora, ¿verdad? El de una calculadora, sí. Es una calculadora básica. Muy bien. Sí se ve, maestra. Sí, ahí se ve, Alejandro, gracias. Vale, entonces, lo primero pues sería agregar ese nuevo componente, ese nuevo objeto, esa nueva clase a nuestro programa. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? En la parte derecha. En la parte derecha, más bien abajo, donde dice Console App. Ahí. Le damos clic derecho. Y luego, ¿qué más hacemos? Clic derecho. Clic derecho, agregar. A ver. Clic derecho, Agregar. espera, agregar. Nuevo elemento. Ok, a ver. Ahí, Eh, ahí sí, donde ¿verdad? Es que trae como retraso la transmisión, creo. Porque no estás compartiendo la pestaña, no la pantalla. Más bien, Ah. si puedes cambiar la pantalla, bueno, la sí. pantalla completa. Se nos pierde a nosotros el menú. Ya, sería aquí. Clase. Clase. Ajá, clase. Y bueno, ahí en cuanto nos abrió el menú, nos daba la opción para nombrar nuestra clase. La idea es que nos procuremos generar los nombres de las clases conforme a lo que buscamos modelar. En este caso, a lo mejor lo ideal sería nombrar la calculadora o algo que me dé como noción del elemento que voy a tener esa clase en particular. La puedes renombrar, Alejandro, por ejemplo, si te vas igual al explorador de soluciones, del lado derecho, y ahí le seleccionas clase 1, le das clic derecho, renombrar, cambiar nombre, ¿verdad? Ahí ya le puedes poner calculadora. Serían funciones, ¿no? Que va a ser todo el formato. Ajá, funciona. Bueno, les digo, la idea es que ahí dile que sí. Te dice si se va a cambiar también acá en el código. Pues está bien. La idea es que ustedes le den el nombre pues lo más ad hoc posible para también ir visualizando, dándonos una idea de qué vamos a encontrar dentro de esa clase. ¿Ok? Entonces quedamos que esta calculadora pues nada más va a tener dos números como atributos o como variables globales y sus 4 operaciones básicas. ¿Cómo definiríamos, por ejemplo, el caso de los atributos? Sí, debe quedar creando dos números.
Era entonces int. Lo siento. Es public int. Public void. Aquí adentro de calculadora. Dentro de calculadora. Public. No, ahí ojo. Los void son para los métodos, o los void son para las operaciones. Cuando se trata de una variable es normal, o sea, es un string, un int, un double, String o lo que sea. o lo que sea. En este caso, pues son números. ¿De qué tipo son los números? Int. Pueden ser del tipo int El nombre de la variable. Como le quieras y el nombre de la variable que quieres poner. El nombre de la variable va así, ¿no? Como tú lo quieras nombrar. ¿Cómo le valores, pongo? número. Número 1. Número No, 1. Ok. Y pues son dos variables que usamos, hay que definir el siguiente número. Oye, ¿tú sabes de un perro que estaban buscando hace rato o no? Porque ya lo trajeron para que le digas de quién era. Entonces ahí ya tenemos, o ya indicamos que nuestra calculadora va a tener la capacidad de guardar o de modificar dos números. Ahora vamos a generar nuestra primera función o nuestra primera operación. Vamos a empezar por el de suma, por ejemplo. ¿Cómo se definiría esa operación de suma? Tú mismo, Alejandro, o alguien más que nos ayude. ¿Cómo definiríamos ese método o esa operación de suma? Entonces lo primero es, este caso es público. Okay. Public void. Y ahora sí va el void. Public void y sumar. El nombre de la opción, el nombre del método. ¿Pero va adentro o...? Todo va dentro de la clase, todo va dentro de calculadora. Y en este caso es método. Ahí la diferencia para que nosotros visualicemos cuándo es una variable, cuándo es un atributo. Y cuando se trata de métodos, es que los métodos llevan paréntesis. Paréntesis y llevan llaves. No llevan punto y coma. Llevan paréntesis y llevan llaves. Más bien después de suma. En lugar de punto y coma, van los paréntesis. Suma, se abre paréntesis. Abres paréntesis y ahí abres llaves. Ahí ese no lleva punto y coma. Ahí abres llaves y dentro de esas llaves ahora sí vamos a indicar pues todo el proceso para llevar a cabo una suma. Número 1 más número 2. Pero lo primero es nombrar la variable. Ok. Entonces, ahí a lo mejor ocuparíamos, o sea, tengo que sumar número 1 más número 2, pero ese resultado a lo mejor o lo imprimo directo o lo salgo en alguna variable. Por ejemplo, si quieren usar una variable. Entonces ya... Si voy a sumar dos, ocuparía otra variable de tipo int. Int y ponle int suma. Un int suma. Suma, resultado. Igual a número 1 más número 2. Luego imprimirlo. Ok, y lo podemos imprimir de una vez ahí mismo. Sería... Ponle el punto y coma. Y en la línea 15 ponle un console.writeLine. Console.writeLine, abre paréntesis y pones el nombre de la variable. Dentro de los paréntesis ponen la variable. Dentro de los paréntesis del writeLine, la variable que quieres imprimir. Y ahí nada más te comiste una llave. Ahí te falta decir. Ahora sí.
Ah, es que ponle write, no read. Just write, not write. Not read. Ok, excelente. Bien, y ahí tenemos pues ya nuestra primera operación. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? No. ¿Estamos bien? Y haremos lo mismo, public void resta. Con resto, multiplicación y división. Ok. A ver, entonces, si quieres hasta ahí, Alejandro, si para la siguiente parte me puede ayudar Carlos. Ya se me fue Carlos. Huyó cruelmente. Lo Me puso nervioso, maestra. Sí, escuchó su nombre y se fue. Alan, ¿me puedes ayudar con la siguiente operación? ¿Yo, maestra? No, maestra, no me fui, me equivoqué de botón. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿me puedes ayudar, Carlos? Y ya Alan se prepara para la tercera operación. Sí, me contestó, es que anda demasiado lenta mi computadora. Sí, está. Más o menos lo habíamos hecho antes de terminar el semestre, ¿no? ¿Muestre? ¿Pasado? Algo ¿Parecido? similar hicimos cuando veíamos que era una función. Va bastante relacionado. Pero vemos que cualquier archivo puede tener estas funciones. ¿Por favor? Sí, Josué. Nada, es una pregunta curiosa y ya, pues, no. ¿Aproximadamente cuánto tardaremos en ver base de datos? Base de datos. Ya como tal, al menos aquí en programación 2 no ven las instrucciones de base de datos, ¿no? El lenguaje SQL. Pero la verdad creo, según yo tengo entendido, es en tercer semestre, cuando ya llevan una materia Bueno. que se dedica a datos estanciados. Así es. De hecho, en tercero son base de datos. La maestra, Y en creo que cuarto se me son trabó el profesores. programa porque me dice que no responde y no me deja cerrarlo. Ok, bueno, está bien. Si quieres ahí, revísalo y ahorita me ayudas para la siguiente. Alan, ¿estás? Sí, maestra. Ok, ¿me ayudas entonces tú con la siguiente operación, la de resto? Sí. Ok, muy bien, Alan. ¿Y entonces me ayudas haciendo más amplio el tamaño del código? ¿Mande? ¿Si me puedes ayudar haciendo más grande el tamaño del código? Ahí, ¿cómo se suma? Haz un control rueda del ratón hacia adelante. Ah, ya. Gracias. Sí, gracias. Ok. Entonces ahora sí. Ya nos adelantaste. Ok, ya. Entonces, bueno, aquí básicamente es repetir exactamente el proceso, nombrando pues a cada una de las funciones, a cada uno de los métodos. Y bueno, nosotros podríamos, como se trata de variables locales, esa variable que me va a ayudar a guardar el resultado pudiera nombrarse incluso igual. O sea, a lo mejor si yo no la nombré, suma, resta, multiplicación o división, la variable que me guarda el resultado
a lo mejor las 4 las pude haber nombrado resultado y no habría ninguna interferencia con las operaciones. Cualquiera pudiera utilizar esa variable resultado y sin ningún problema. Ok, entonces ahí ya Alan nos ayudó y se adelantó un poquito con las 4 operaciones. Ya lo tenemos entonces las 4 operaciones. Vamos, bueno, a ver, díganme si ya todos más o menos van como en la misma No, forma. apenas lo estoy haciendo. Ok. Pues ya. ¿Ya quedó? ¿Qué es esa mamada, güey? Horizon. Está bien viejo, güey. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos ya, por ejemplo, esas 4 funciones, esos 4 métodos. ¿Cuál sería la manera entonces en la que nosotros vamos a jalar esa funcionalidad al método main? A ver si me puedes ayudar, Ale. Vámonos al método main, a program.cs, a la función main. Ok. ¿Cómo generamos entonces o cómo invocamos a calculadora? ¿Cómo generamos la instancia de calculadora? ¿Cuáles eran los pasos? Con un switch. Bueno, eso ya sería a lo mejor después. Si le Ah, queremos ir como ah, un poquito más de como El programa principal. opciones. El programa principal, ¿cómo le digo que calculadora estás en el otro archivo? O te ocupo que lo ejecutes aquí en el main. Primero se Definirla como un nuevo objeto. calculadora y le ponemos el nombre de la primero el variable. nombre de una variable, no sé si Y luego es la new calculadora, calculadora. la variable igual new variable. Ok, exactamente. Entonces ahora vamos a crear la instancia y bueno, la definición de la instancia es justamente como te comentaron tus compañeros. Es Hola. dar ¿Puedes regresarle tantito a nosotros, donde están las operaciones? Ok, gracias. Entonces, el nombre de la clase que yo voy a ocupar, espacio, y le doy, asigno una variable, el nombre de una variable, que realmente esa variable pues es mi instancia, pero no deja de ser pues una variable de tipo calculador. ¿Cómo era, maestra? Pone el nombre de Es la clase. antes del new, antes del igual. Un calculador. A ver, ¿cómo lo tiene? Antes del igual. No, Antes del igual. quítale el igual. O sea, calculadora new. Calculadora, espacio. No, ponle Y darle algún nombre. el nombre que quiera. Ponle, por ejemplo, Casio, para que se vea como marcas de calculadoras. Casio. No, como HP o algún otro tipo de nombre de calculadora. Y ya es igual a new. Y repites el nombre de la clase o bueno, confirmas el tipo de variable que va a ser. Va a ser una nueva calculadora, paréntesis, punto y coma.
Muy bien. Entonces, ahí por ejemplo, a partir de nuestra variable Casio, en este caso, vamos a poder acceder a las 4 funciones que tiene nuestra calculadora, ¿no? A la suma, resta, multiplicación y división. Pero aquí pues va a haber a lo mejor variaciones. En el cómo nosotros asignamos los valores. Entonces, aquí puede haber varias formas de cómo asignar los valores. Una pudiera ser que directamente desde el main le pida los valores al usuario y le diga, dame el valor 1, dame el valor 2, y ahora sí ya tengo los valores, ejecuta la suma. Otra pudiera ser que yo haga una función, haga un método especial que se encargue de pedir los datos, y ahora sí le digo, haz la suma, la resta, multiplicación y división. ¿Cómo quieren hacerlo ustedes? Al momento de trabajar con clases, si a lo mejor en programación había, pues no sé, varias opciones para llegar a un resultado, así con una programación estructural como la que veíamos el semestre pasado, ahora al momento de trabajar con clases, se extiende todavía más esa posible solución que podemos llegar. Y que no necesariamente va a ser igual para todos, pero que va a permitirme pues, llegar al resultado. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que la podemos trabajar? Los datos los puedo pedir en el main, los datos los puedo pedir en calculadora. ¿Dónde los quieren pedir? En calculadora. ¿En calculadora? En main program. En main. ¿En main? Okay. A ver, vamos a pedirlos entonces en el main. Entonces ahorita nosotros ya tenemos nuestro esqueleto, ya tenemos nuestro esquema calculadora, ya entiende que tiene 2 números y que esos 2 números, dependiendo del método, los va a poder sumar, restar, multiplicar o dividir e imprimir lo que genera. Pero ocupamos entonces primero indicarle pues cuáles van a ser esos 2 números con los que va a trabajar. Vamos entonces a asignárselos, Alan. Okay. ¿Cómo le asignaríamos los números? Va a ser, recordando que si yo estoy en el main y quiero asignarle un dato a un atributo, a una variable global, lo tengo que hacer por medio de esa instancia. En este caso mi instancia o mi variable se llama Casio. Entonces cualquier dato que yo quiera mandarle para allá o modificarlo pues, de esa clase o ese objeto Casio, va a ser a través de la instancia. Casio punto, y siempre va a ser a través de los puntitos. Ya una vez que yo tengo la instancia, va a ser con punto. Con punto llego a la variable o con punto llego al método. Pero va a ser con puntos. En este caso, el que yo voy a asignar va a ser cualquiera de los 2 números, número 1 o número 2. Ok. ¿Cómo leo un número? Por ejemplo, si yo hubiera definido int número 1 igual, ¿cómo le digo que el usuario lo va a teclear? Redline. Redline. Ok, entonces pues termino de definir. No deja de ser una variable. Aunque esa variable es propia de mi aplicación, de mi objeto calculadora, no deja de ser una variable. Entonces, ¿cómo se asigna el dato a una variable? Igual. Con un igual. Ahí vamos a ponerle igual. Y pues ya la instrucción para leer un entero. Porque sigue siendo un entero. O sea, el número 1 sigue siendo un int. Porque ahí yo ya no veo a lo mejor que la variable se llama número 1 y que es del tipo int. No deja de ser esa variable int que ya definí en el objeto calculador. Ahí nada más hay que anteponerle int.parse. Y paréntesis. Y lo cerramos antes del punto y coma, hasta el final. Antes del punto y coma. Y bueno, con el número 2. Y lo mismo con el número 2. Bueno, ahí a lo mejor pues, para que sea un poquito más claro, vamos a anteponerle antes un console write line, dame un número, o dame el primer número. Antes, si quieres una línea arriba, antes de Casio.número. ¿Qué pongo? Una más arriba. ¿Dónde? En línea 10. Una más arriba. Ahí. Vas a pedir al usuario que ingrese un número. Vas a pedirle al usuario.
vas a imprimir en pantalla que el usuario debe de ingresar un nombre. Se llama console.writeline. Y ahora sí, el orden es lo pide, lo guarda y repite pues esos mismos dos procesos para el número 2. Lo puedes teclar o copiar y pegar como tú prefieres. O sea, desde el console write line, Sí. ¿es lo mismo? Es lo mismo. Ok, ya lo tenemos entonces. Entonces, ahorita lo que hicimos fue decir, ok, ya tengo mi objeto Casio, mi objeto calculador, ya tiene asignados sus dos valores, pues ya ahora sí, cuando ya tiene un dato número 1 y otro dato número 2, ya los puedo sumar entre sí o restar, multiplicar, dividir, la operación que yo quiera. En este caso, lo podemos acomodar como ustedes quieran, con un switch, con un if o así corrido. Si quieren, ahorita por simplicidad, vamos a ponerlo así corrido, que me ejecute las 4 funciones de jalón. Que me sume, me resta, multiplique y me divida. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, después de eso, Alan, voy a invocar a los 4 métodos. Voy a decir que Casio invoque a suma, invoque a resta, multiplicación y división. ¿Casio es igual a resta o...? Acuérdate, ahí, Casio es mi instancia o es mi objeto del tipo calculador. Entonces, siempre que yo ya tengo un objeto, va a ser con un puntito. Casio punto y ya accedo a lo que voy a utilizar, lo que voy a invocar a jalar. Y ese, como es método, es decir, como es una función, lleva paréntesis y punto y coma al final. Y lo mismo con los otros 3. Ok, muy bien. Y ahí estaría ya las 4 operaciones. Ahora vamos a probarlas, a ver si es cierto que funciona. A ver, córrelo por favor. Ok. Y ahí te dice que lo primero pues es que des el número 1, número 2. Y pues ya te imprime en ese orden los puros resultados, ¿no? El resultado de una suma, de una resta, una multiplicación y división. Okay, entonces, bueno, ahorita ya de entrada está bien. Quiere decir que sí funciona nuestro esquema a partir de clases o a partir de esta clase calculador. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí. Sí. Okay. Entonces, a ver si quieres dejar de compartir, Alan, y vamos a ver si me puede ayudar Ángel. Por favor. Sí. ¿La pantalla o entera o nomás? Completa, sí, si puedes, por favor, la pantalla completa. ¿Ya sabes? No. Muy bien, gracias, Ángel. Entonces, bueno, ya tenemos ahorita, por ejemplo, el cómo sería la ejecución de un objeto o de una copia de ese objeto calculadora con al cual nombramos Casio. En este caso, pues,
suponiendo, pues, por ejemplo, que se tratara de distintas calculadoras, y esta primera calculadora es de esa marca. Vamos a cambiar un poquito nuestro programa. Vamos a pensar que ahora lo que yo le voy a preguntar al usuario es qué calculado o con qué marca de calculadora desea trabajar. Vamos a suponer que tenemos 3 calculadoras. Esta Casio que ya tenemos, una HP y no saber bien la otra marca de calculadoras. Una Sony. Una Sony. Entonces vamos a suponer que tenemos esas 3 marcas de calculadora. Lo que vamos a hacer ahora con esta modificación de nuestro programa es únicamente decirle al usuario con qué calculadora quieres trabajar. Ahorita ya tenemos todo lo que implicaría para una calculadora, ¿no? Para nuestra calculadora Casio. Vamos, si quieres, Ángel, vamos a anteponer o vamos a colocarnos al inicio del mail, dentro del mail, pero antes de todo eso. ¿Okay? Y vamos pues, a abrir la instrucción. O sea, pone un console write line. Y vamos a desplegarle esas opciones de marcas de calculadores que tiene nuestro programa para poder realizar la ejecución. No sé, que pulse 1, 2, 3, como ustedes quieran tomar el dato. Pulsa 1 para Casio, pulsa 2 para HP, pulsa 3 para Sony. Como ustedes quieran visualmente presentarle las opciones. Tienes ahí darle un salto de línea. ¿O cómo quieren que le ponga? Sí, como tú quieres. Como tú te acomodes. Okay. Y esta L es mayúscula. Okay. Y pues ese dato nosotros lo vamos a leer. Entonces, ahí al final de ese write que pusiste hay que leer la opción. Sería, yo espero recibir 1, 2 o 3, quiere decir que espero un número. Vamos a guardar ese dato en un número. Y respuesta, opción, marca de calculadora, no sé. Antes de pasar el nombre de la variable. Marca, tipo, no sé. Igual. Y ahora siguiente punto parse. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Quieres jugar Fortnite? Ya, hermano, una hora nomás. Sí, y pues ya para validar con qué marca va a trabajar, como ustedes lo quieran hacer, ¿cómo prefieren? ¿Con Switch o con if? Con Switch. Con Switch. Ok. A ver, ayúdame ahí mismo en un enter y abrimos el Switch. Entre paréntesis y dentro de los paréntesis marca, que es la variable que tú vas a evaluar. Ya abre llaves. Y los case con los posibles valores. Tendrías case 1, case 2 y case 3. También aquí se ponían las llaves, ¿no? Ahí es, si quieres ciérralo ahorita con un break. Ahorita todavía no definimos break. Break punto y coma y pues repite case 2, 2 puntos, break.
Está bien, así si quieres, así no te preocupes. Está más bonito, maestro. Ok, entonces, bueno, ahí básicamente lo único que vamos a hacer es identificar en qué momento tengo que generar un objeto distinto. En este caso ya en la parte de abajo habíamos hecho como todo el proceso para Casio. Entonces ahí yo lo que puedo hacer es llevarme todo ese proceso y colocarlo dentro del Kaizen. Y ya lo quitamos de abajo. Y pues básicamente vamos a repetir ese proceso, pero ahora con las otras dos marcas. Excelente, desde Casio, pues HP y así. Ok. Mira, aquí okay. Ajá, y bueno, si ahorita lo vemos a lo mejor como variables, pero a lo que vamos es que justamente estas instancias, sí, está bien, así. A lo que vamos es que yo puedo tener la misma funcionalidad de un objeto, pero representado a partir de, o bueno, representado cada uno a partir de su instancia en particular. Y vemos que todo lo que conlleva el objeto es lo que va a modificarlo, o lo que va a influenciar. Desde la asignación de los números, yo le estoy asignando 2 números para una calculadora, para un objeto Casio, otros 2 números para HP, otros 2 números para nuestra zona. Y no va a interferir, o sea, en ningún momento estoy yo moviéndole acá a mi calculadora base, a mi calculadora, a mi clase. Okay. Entonces, bueno, ahí básicamente ahorita lo que nosotros hicimos fue, sí, una calculadora, pero una calculadora con distintas marcas o con distintos objetos, si así lo queremos ver. Entonces vamos a probar cómo funciona. Debería de ser, o sea, el flujo de los resultados debería ser el mismo. Independiente de la marca, yo puedo hacer las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación o división. Y me va a pedir los 2 números y va a mostrar los resultados y ya se acabó. Entonces seleccionas la marca que tú quieras. Okay. Ahí, bueno, para que se vea también que no pasa nada si fue, o que se alcance a distinguir que fueron objetos distintos, que uno fue Casio, otro HP y otro Sol. Vamos a hacer que nuestro menú sea cíclico, es decir, que se esté repitiendo. Vamos a agregarle a las instrucciones una opción para salir, para romper el ciclo. Ahí no sé, ponle pulsa 4 para terminar, para salir. Y vamos a meter dentro de un ciclo todo ese switch. Con el ciclo que tú quieras, while, do while, for, puede ser un while si quieres. Aquí está. Sí, o el que tú quieras. No, con el while, o mis compañeros que digan. Con cualquiera, muchachos. While. Ok. While. No, era... Sí, es while, paréntesis. Ahí pues va a ir la condición. En este caso la condición es que marca, mientras marca sea cualquier número que no sea 4, lo vas a repetir. Si pulsamos un 4, va a romper el ciclo. Entonces ahí sería marca distinta
de 4. Abrimos llave. Y esas llaves que con las que cerraste, la vas a quitar de ahí y la vas a poner hasta el final del switch. Y pues ya nada más hay que definir esa variable marca antes del while. Entonces pongo esto aquí afuera. Sí, igual si quieres nada más con cualquier dato en marca igual a 0. Para que entre, o sea, con cualquier número que no sea 4 para que entre al while, al ciclo. Y le quitas la definición abajo. Le quitas el int. No, a veces también nada más dejas marca igual a tal. Quítale el int. No, abajo. Arriba está bien. Okay. Arriba está definido, ya abajo ya no ocupa definirse que sea variable del tipo int. Y ya, ahora sí. Entonces, a ver, vuelve a correr, por favor. Ángel. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta de que se tratan de distintas calculadoras. Primero porque, por ejemplo, vamos a usar la primera, la Casio. Dale 5 y 5. Entonces, le vas a dar 2 números y ya te va a arrojar sus 4 operaciones. Te vuelve a pedir otra calculadora, por ejemplo, ahora la HP. Y me puedo dar cuenta que se trata de distintos objetos. Bueno, se puede hacer un ejemplo. Porque me vuelve a pedir los números. Por ejemplo, no sé, ahora 3 y 3. Y con esos 2 números, ahora hizo sus propias operaciones. Ahorita pues está dentro de un ciclo, pero si yo a lo mejor en alguna parte abajo quisiera usar los números de Casio contra los números de HP, cada uno serían sus números distintos. O sea, HP tendría su 3-3 y Casio tendría su 5-5. Y esos son datos que ya se quedaron para esa instancia en particular, para ese objeto en particular. A ver, ya si quieres salir. 4. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita, muchachos? Queda un poquito más claro este ejemplo, bueno, con este ejemplo de la calculadora, el cómo podemos empezar a trabajar con clases. ¿Puedo ver tantito el case 4? Ajá, es que como que me marca error. No hay case 4. No hay case 4. Ah, no, Ah, está no. Yo puedo ver arriba, es que... Es que a mí me marca ya... Ah, no, ya, ¿por qué? No, entonces nada, ya. A mí me está marcando error también. Eso es porque son dos mismas variables del mismo nombre. Es que la había La puesto estás usando en el marca. switch y la estás usando fuera. Nómbralas distinto. Sí, tienen que ser distintos, ¿no? Pues son 3 objetos distintos. 3 calculadoras distintas. Porque había puesto otra vez int marca abajo y ya estaba definido como int, así que por eso. Ya se lo quité. Okay. ¿Dudas hasta ahorita, muchachos? ¿Ya todos les quedó o hay alguien que les siga marcando error? A mí me sigue marcando error. Sigue marcando error. Ok, a ver, si quieres compartir tu pantalla, Manuel, y si ya nadie más quiere ver el código de Ángel, para que Manuel comparta su pantalla. En 4 no hay nada, ¿verdad? En case 4. No hay case 4. No hay case 4. Para finalizar el ciclo. Ajá.
Ya lo arreglé, ya arreglé. ¿Queda? Ya quedó. ¿Ya lo tiene? Yo ya, güey, gracias. Ya. Les explico cuál va a ser la dinámica o lo que van a modificar ustedes. Les comparto mi pantalla, muchachos. Más o menos entonces lo que ahorita estuvimos haciendo fue tenemos nuestra calculadora, que dentro de la calculadora tiene nada más como de manera especificada la operación y que va a tener dos atributos, número 1 y número 2. Y generamos 3 objetos dentro de un menú que le mostramos al usuario donde indicamos que uno se llamaba Casio. Entonces hacía sus 4 operaciones, ¿no? Le pedíamos sus 2 números. Y hacían sus 4 operaciones. Entonces ahorita la dinámica que van a hacer cada uno de manera individual y ya sería lo último para esta sesión y la cual van a entregar en plataforma es la siguiente. Ahorita nosotros tenemos ya o trabajamos un poquito este objeto calculador y vimos cómo lo podíamos manipular. Ahorita la asignación principal del dato, en este caso de los números con los que va a ejecutar las operaciones, lo hicimos desde el main. En particular, pues con cada marca de calculadora, con cada objeto, dependiendo de la opción que hayamos seleccionado, si éramos HP, Casio o Sony. Lo que quiero que modifiquen ahora es que los datos de los números no los quiero en esta parte, no los quiero en el main. Quiero que me digan cómo lo harían cada quien de manera individual para que ahora los datos funcionen, pero desde acá, desde calculador. Y que pueden ser distintos para cada marca. O sea, que si entra Casio, pida sus 2 números. Si entra HP, pida sus 2 números. Si entra Sony, pida sus 2 números. Es decir, aquí ya no vamos a pedir ningún número para generar las operaciones. Esto nada más lo van a dejar comentado y ahora los números los van a pedir en calculadora. Cada quien vea cómo lo podría resolver. Puede ser a lo mejor que lo pidan en cada función, o sea que
que piden los dos números en sumar, los dos en restar, los dos en multiplicar, los dos en dividir. Hagan un método que se encargue únicamente de pedir números, no sé, ustedes vean cómo lo podrían solucionar, pero la idea es ver ahora cómo trabajaría esta parte del mismo programa, pero ahora pidiendo los datos en este lado, de este lado. ¿Se entiende el ejercicio o la dinámica que van a modificar? Profa, Sí, Axel. sí podemos partir de eso, si no lo entendí. Ok. Bueno, ahorita nosotros teníamos este ejercicio, ¿no? Hicimos nuestra calculadora, nuestra clase calculadora. Le dijimos que tiene dos variables globales o dos atributos que se llaman número 1 y número 2. Pero si yo directamente me pongo como a ejecutar esta calculadora así y genero el objeto y luego le digo que sume, pues no va a poder sumar nada, ¿no? Por lo que veíamos de que ahorita esta variable no tiene ningún dato y esta tampoco tiene ningún dato. ¿Qué fue lo que hicimos? Generamos el objeto y los datos se los dimos a partir del objeto ya generado, es decir, a partir acá del main. Le dijimos a este objeto que se llama Casio, al atributo o a la variable número 1, pues lo va a ingresar el usuario. Y lo repetimos lo mismo para variable número 2. Le dijimos, ok, a la variable o al atributo número 2 de Casio, asignarle, o el usuario va a dar el número. Pero la captura, la captura de número 1 y número 2 la hicimos en esta parte que yo tengo aquí marcada. Con esas 4 líneas capturamos los datos para esa calculadora, para esa marca de calculadora. Lo que yo les pido ahora es que esa captura de datos o esos datos para cada calculadora no lo hagan en esta parte. No lo hagan aquí en ningún case ni en el main en general, sino que lo hagan desde calculadora. O sea, que en calculadora vean qué harían ustedes para desde aquí pedir los datos y que ya no los pida ahora en el main. No sé si más o menos entendió. O sea, que solo se ponga el resultado en el main o algo así. O sea, en el main va a quedar así como lo tengo. Bueno, esto lo comenté, si quieren se lo quito. Les pido nada más ustedes lo dejen comentado. En el main quedaría así. Lo que yo tendría en el main. Seguiría siendo mi objeto, caso son restar, multiplicar, dividir. O en el caso pues de HP o de son. O sea, sería lo mismo. Sería exactamente lo mismo. O sea, que pidamos los números directamente desde calculadora, no desde el main. No, desde el main, exactamente. Así, por ejemplo, sería lo de Excel. Entonces aquí en ningún momento estoy pidiendo los números. Yo tengo que ver ahora cómo le hago para que los números sean pedidos acá en calculadora y también siga funcionando igual como funcionaba ahorita mi programa. Entonces digo, aquí pudieran ser dos opciones las que tenemos. A lo mejor yo pudiera decir, ok, para la suma, número 1 va a ser igual a int.par de console read line y número 2 igual a int.par de console read line. O sea, pudiera yo leer el dato en suma, pero pues tendría que repetirlo para cada uno, ¿no? Tendría que repetir. Ahora lo leemos para resta, ahora lo leemos para multiplicación y ahora lo leemos para división. Esa podría ser una opción y ya está bien, o sea, ya me los está pidiendo de este otro lado. La otra opción que pudiéramos hacer, ¿cuál creen que sería? Hacer una función estática. Okay. Bueno, más allá de estática, hacer una función, hacer otro método que se encargue únicamente de pedir números. Entonces yo podría, por ejemplo, definir otro método. ¿Cómo se definen los métodos? Public string. Public métodos. Public void. Void. Y ya decir que este en particular se va a encargar de pedir Los datos. ¿Lleva qué cosa? ¿Es método que más lleva? Paréntesis. Paréntesis y Y las llaves. las llaves.
Excelente. Entonces yo pudiera generar otro método en particular que se encargue únicamente de decir que el número 1 va a ser igual a int.parse de concept.return. Y antes le pedí el número 1, ese número. Y si yo lo hice entonces a partir de una función, ¿qué cambiaría acá? Tenemos que invocar la función antes de sumar, restar, etcétera. Tendría que invocar aquí primero, que primero pida los datos de entrada, y ya una vez que ya tiene datos, ahora sí ya puede sumar, restar o hacer las 4 operaciones. Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo ahorita que hagan con su programa. Igual si quieren, si alguien ya lo terminó o alguien ya más o menos quedó con la idea, lo pueden traer, pero yo creo que se los voy a dejar les voy a dar chance que lo entreguen de tarea. Y entonces borramos todo lo de, bueno, lo del programa, eso de que ya era comentado. No, déjenlo comentado para ¿lo comentamos? que ustedes también tengan como ambos panoramas. ¿Cómo se comentaba? Líneas con guiones, bueno, con diagonales, y texto entero es diagonal asterisco, y para cerrar asterisco diagonal. Ah, ok, gracias. Lo pueden dejar comentado por bloque o comentado por línea. Por bloque es así como que mencionó. Para fines prácticos en sí nos está diciendo que es para no tener tanta línea abarcada. ¿Para modificarlo? ¿O es que lo modifique? Como nos está pidiendo, o sea, para no tener esos 4 extras. No que sean extras, sino más bien para empezar a trabajar cuando modifico datos en el main, o qué pasa cuando modifico datos en el main, y qué pasa cuando lo hago desde la clase en particular. Lo demás es como para ver las posibilidades que yo tengo al trabajar con una clase, con un objeto. Y no es tanto que me evite o me añada. Pero sí, a lo mejor hablando en cuestión de compacticidad de código, pues aquí yo tenía 4 líneas, acá tenía otras 4 y acá otras 4. 4, 8, 12. Y acá lo único que hice fue agregar estas 2 líneas esas 4 para meterlas a un método y ya nada más lo que hago es el método de jalarlo. O sea, pudiera ser que me ahorre también pues, instrucciones. Sí, pero ahorita la finalidad en sí es para que lo compren, o sea, para que trabaje en ambas partes. El niño calculadora se deja, ¿verdad? Sí, el calculador y lo demás se deja. Lo único que van a comentar es la parte de pedir los 2 números y ya. Y es lo que van a adecuar ahora para trabajarlo en la clase. Bueno, otra parte de la calculadora otra vez. Lo pedir datos, el public void. Ah, ok. Con sus 2 variables, ¿no? Uh-huh. Entonces, si quieren, les dejo ahí proyectado esa ventana. Y déjenme activo la actividad en plataforma. ¿Alguien ya lleva avance o ya va terminando? De esta Yo terminé. Sí, también. Entonces, nada más 2 minutos, muchachos, y les activo la entrega. Y bueno, aquí ahorita algo que se me había pasado a comentar es que como ya estamos hablando de 2 o más archivos al momento de trabajar con clases,
Entonces les voy a pedir que si está bien, ahorita por ejemplo para trabajos, actividades pueden seguir entregando los puros CS, los puros archivos CS, pero pues tienen que ser todos los que impliquen, ¿no? Si por ejemplo ahorita usamos dos, calculadora y programa, tienen que entregar los dos archivos. O si se les facilita, pues pueden comprimir todo el proyecto y ya ese lo suben. Pero en este caso, en estos ejercicios ya sí va a ser más de un archivo al que se tenga que forzosamente estar subiendo. Pero bueno, casi forzosamente. Maestra. Sí. ¿Cuál es la fecha límite pues para entregar el trabajo? La fecha límite. Bueno, les voy a dar que mañana tenemos clase. No, es cierto, mañana tenemos clase. Ok, sí tenemos que trabajar ya. Todavía no me prende bien sus horarios. Sí, sí tenemos clase. Mañana tenemos clases de 7:50 a 8:40. Antes de la clase de mañana. Sí, Okay. no, Bueno, no, le hago la pregunta más que nada porque necesito hacer la compra pues de un disco duro porque mi computador ya está. no me agarró el disco. Por lo que vi pues ya se murió. Entonces necesito hacer otra vez la adquisición del disco, ponérselo y hacer el trabajo, por eso le pregunto. Ah, ok. Sí, sí. Más que nada igual, sino para que me diera un poquito más de chance. No. Pues, Sí, José. Bueno, en tu caso, nada más ahí recuérdame el problema que ahorita me comentas, que se te dañó el disco duro. Igual al momento de que hagas la entrega no hay problema. Ya tú dime cuando adquieras el disco duro, pero trata a lo mejor de que sea pues en esta semana. Si bien no lo adquieres, que pudieras a lo mejor